Dicen que Al Capone tenía una habitación secreta en su mansión donde guardaba algo más peligroso que dinero. ¿Qué escondía realmente el gángster más temido de Chicago? Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir no solo te sorprenderá, te pondrá los pelos de punta. Desde esa línea que te sacude el alma, comenzamos. ¿Listos? Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de inmigrantes italianos, creció entre penurias y callejones, donde el crisol de culturas italianas y judías lo marcaron desde niño. Su primer gran giro no fue inesperado. A los 14 años ya se metía en peleas de barrio, demostrando nervio, astucia y una frialdad que espantaba. ¿Te imaginas tener esa mirada tan fría con esa edad? Esos fueron sus primeros pasos fuera de la ley. Gente común diría que gente como nosotros, pero con una ambición que roza lo sobrehumano. A los 20 años, Capone se mudó a Chicago, donde su destino cambió. Desde trabajar como guardaespaldas hasta jefe de una red de contrabando durante la Prohibición, logró una ascensión meteórica. A los 26, era uno de los narcos más ricos del país. ¿Sabías que Forbes lo llega a nombrar como uno de los primeros millonarios del crimen organizado? Eso habla de poder, poder puro. Pero hoy te traigo algo que ningún documental, ningún libro, ninguna serie se atrevió a mostrar. Los detalles más íntimos, las habitaciones ocultas, los objetos que coleccionaba, las decisiones que lo hacían temeroso y esa faceta ultrasecreta que ni el FBI pudo penetrar. Imagina esto. Sentado en su sala de palacio, rodeado de maderas finas, cuadros de temas oscuros y una vitrina de cristal con objetos que no eran de su época. ¿Qué habrá ahí? ¿Arte recogido de lugares eróticos? ¿Recuerdos de viejos enemigos convertidos en trofeos? Eso te lo voy a revelar. Capone tenía una colección privada. Relojes y gemas que no solo eran caros. Cada pieza era un mensaje codificado, un símbolo para quien supiera leerlo. En su gran escritorio descansaba un reloj de bolsillo con inscripciones en latín. Periculum est servare imperium. El peligro es mantener el poder. ¿Lo habías imaginado? Esa frase encapsula toda su filosofía. Peligro y control unidos. Esa pieza, según rumores entre agentes secretos, venía con una bandeja secreta donde guardaba microfilm con contraseñas y alianzas. Pero esto apenas rasca la capa superficial. Lo extraño ocurre en su cuarto de vapor, una pequeña sala que parecía un baño de lujo, con azulejos, vapor y un extraño jarrón chino. Al superar una baldosa floja, se abría una trampilla y descendía a una bodega secreta. Allí, según testigos cercanos, agentes de gabinete del FBI que hablaron sin grabar, en confidencia, habían documentos intactos, contratos con políticos, sobornos pagados a alcaldes, recortes de periódicos que detallaban sobornos y amenazas. Una crónica de conspiración en folders con tinta amarilla. ¿Tú qué hubieras hecho con esa información si la tuviste? ¿La hubieras quemado, guardado como palanca o entregado para extorsionar? Piénsalo. Comparte aquí abajo en los comentarios lo primero que harías tú. Lo más sorprendente, jamás se encontró esa bodega. Soldada, tapiada, desaparecida. Ese tipo de lujo oscuro, esa mezcla de poder y miedo, es lo que lo hacía único. Una mansión con cine, piscina, pistas de patinaje, todo lo esperaba, pero con secretos debajo de los cimientos. Hablemos un momento del lujo que ostentaba. Capone vivía como un zar moderno. Su mansión en Palm Island, Miami Beach, tenía más baños que habitaciones, salones decorados con mármol rosa traído de Italia, un vestidor con trajes de lino, hechos a mano por sastres de Savile Row, y una colección de automóviles que haría sonrojar al garage de cualquier millonario actual. Uno de esos autos, un Cadillac Vendida 16 descapotable, carrocería pintada en negro mate, valía más que una casa promedio de Chicago en los años 20. Solo unos pocos podían acariciarlo, muchísimo menos conducirlo. ¿Te imaginas? Pero aquí viene lo fuera de lo común.
Cuenta la leyenda que en ese Cadillac llevaba consigo, debajo del asiento del pasajero, un sobre con un anillo de compromiso. No para su esposa, sino para una amante misteriosa cuyo nombre jamás fue pronunciado. Dicho sobre, según se rumorea, tenía grabado un verso de Neruda. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Si eso no es mezcla de lujo, pasión escolástica y extravagancia peligrosa, dime tú qué lo es. Y el lujo se conectaba con el miedo. Capone no dormía sin que en su mesita de noche hubiese una pequeña caja fuerte portátil, una estructura de níquel del tamaño de una lata de café, con combinación donde guardaba no solamente dinero, sino microfilm de espionaje, pruebas irrefutables contra quienes lo perseguían. ¿Qué prefieres tú, un Rolex de oro o una caja que contenga tu libertad? Quiero que pienses esto. Capone, rodeado de guardaespaldas, casinos, cantinas clandestinas, pero con un secreto de porcelana oculto tras una baldosa floja. He dicho, solo rumores, pero si existieron secretos que ni el FBI pudo revelar, serán también secretos que aún hoy existen, esperando ser descubiertos. Si lograras encontrar una pista, ¿qué harías? ¿Lo harías público o lo usarías como escudo? Cuéntame en los comentarios. Y si alguien más leyó algo sobre esta historia oculta, comparta por favor. Este canal está aquí para destapar lo que el misterio aún esconde. Muchos creen que Capone fue derrotado por el IRS. Sí, por evasión fiscal, y luego se retiró. Pero lo que casi nadie sabe es que la mansión de Miami fue vendida a un comprador fantasmal. Nunca apareció, los cheques rebotaban, y aquella propiedad, llena de cosas personales, quedó congelada. Hasta hoy, hay quienes aseguran que al abrir, las paredes se encuentran notas manuscritas, fotos de familias a las que empujó a la pobreza, y planos con rutas que se usan en Hollywood para escenas de mafiosos. Esa es la dimensión de lo que te estoy revelando. Ahora, antes de seguir con el próximo segmento, quiero que te suscribas y actives esa campanita, porque lo que sigue es tan fuera de serie, tan lleno de lujo oscuro, secretos y extravagancias criminales, que solo los que estén suscritos podrán seguir esta historia sin perderse en el camino. No lo pienses. Suscríbete ya, porque lo que viene después de la siguiente parte va a volar tu mente y te hará preguntarte, ¿con qué osadía se fabricaban estas mentiras de poder? Capone no solo sabía mover dinero, sabía mover personas. Sabía cómo hacer que jueces temblaran, que policías bajaran la mirada y que incluso sacerdotes le ofrecieran misa privada en su mansión con tal de no caer de su gracia. Su poder iba más allá del crimen, era psicológico, social y hasta espiritual. Una vez, según documentos del Archivo Nacional, Capone invitó a cenar a 3 altos mandos del gobierno, en la misma casa donde escondía a sus rivales asesinados. Imagina esa escena, copas de cristal Baccarat, filetes Wagyu antes de que fueran una moda, y debajo, en los sótanos insonorizados, el eco de sus peores enemigos. ¿Crees que esos invitados sabían dónde estaban? ¿O simplemente preferían callar? Ahora, hablemos del dinero. Capone generaba más de $100 millones anuales, en los años 20, solo con la venta de alcohol ilegal durante la prohibición. Si ajustamos eso a valor actual, estás hablando de más de 1.600 millones por año. ¿Te das cuenta de la locura? Y ese dinero lo usaba para comprar lo que quería, literalmente. Una vez se dice que ofreció comprar un zoológico entero solo para regalarle una jirafa a su hijo. No cualquier regalo. Una jirafa africana traída por vía marítima, con un vagón privado en tren, supervisado por veterinarios italianos pagados en oro. Sí, oro. ¿Qué harías tú si tu papá te da una jirafa con escolta armada? Pero lo más loco viene ahora. Capone no confiaba en bancos. ¿Sabías que escondía parte de su fortuna en bóvedas bajo iglesias abandonadas? No estamos hablando de cuentos. En los años 80, un grupo de obreros encontró cofres cerrados con el símbolo del delfín romano, su marca secreta, enterrados bajo una capilla en ruinas cerca de Nueva Jersey.
¿Casualidad? ¿O uno de los tantos escondites que nunca se lograron rastrear? Y cuando hablamos de lujo extremo, hay que hablar de su yate personal, una bestia de acero y madera de caoba, con camarotes cubiertos en terciopelo rojo, lámparas, Tiffany y una cava de champán que ni los clubes de París soñaban tener. El yate se llamaba The Untouchable, como una provocación a quienes intentaban atraparlo. Una joya flotante blindada. Solo los más cercanos podían subir. ¿Te imaginas las fiestas ahí? En una ocasión, Capone organizó una reunión secreta en alta mar con 3 jefes mafiosos europeos. La reunión duró 48 horas y fue grabada en un fonógrafo artesanal que luego desapareció misteriosamente. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está esa grabación? Nadie lo sabe. Pero si existe, sería el santo grial del crimen organizado. Y hablando de objetos perdidos, se dice que Capone tenía un maletín de cuero con iniciales grabadas, dentro del cual llevaba 5 cosas: una pistola Colt, un frasco de perfume francés personalizado, una lista de enemigos con cruces rojas, una fotografía de su madre y un sobre sellado con cera negra. Ese sobre nunca fue abierto. ¿Qué contenía? ¿Una confesión? ¿Un testamento? ¿El mapa de su último tesoro? Hazme un favor. Si tú tuvieras acceso a ese sobre, ¿lo abrirías aunque pudiera implicarte? ¿O lo dejarías intacto como símbolo de poder eterno? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué haría nuestra comunidad. Ahora, cambiemos de ángulo. Capone, aunque dominaba las calles con brutalidad, era un hombre que quería parecer respetable. Asistía a funciones de ópera, financiaba obras de caridad e incluso donaba dinero a hospitales. Un día donó el equivalente a $2 millones para crear una clínica infantil. ¿Redención o estrategia? Eso es lo que aún divide a los historiadores. Y aquí va el dato que pocos conocen. Al Capone sufría de sífilis avanzada, y esa enfermedad deterioró su mente de forma brutal en sus últimos años. Pero antes de 1900 que eso ocurriera, ordenó construir un refugio secreto bajo su mansión, una especie de búnker antiapocalíptico, con reservas de comida, armas, dinero y hasta camas con sábanas de lino bordado. Todo eso para sobrevivir una guerra que, según él, se avecinaba. ¿Visión paranoica o conocimiento de algo que nosotros nunca supimos? Y es que Capone no era solo un mafioso, era un estratega, un psicólogo de la calle, un constructor de imperios. Si estuviera vivo hoy, ¿sería CEO de Amazon o presidente de una república bananera? Dímelo tú. Muchos lo comparan con Escobar, con El Chapo, con Lucky Luciano, pero ninguno tuvo el carisma de Capone. Cuando entraba en una sala, todos sabían que el centro de gravedad cambiaba. Tenía algo, un aura, como un rey romano reencarnado en Brooklyn. Y aquí va una historia que muy pocos conocen y que ha sido confirmada por 2 historiadores. Durante una redada del FBI, uno de los agentes encontró una caja de madera antigua escondida en una pared falsa de la mansión. Dentro, había una carta escrita a mano, dirigida a Franklin D. Roosevelt. En la carta, Capone proponía un pacto de inmunidad a cambio de entregar información sobre mafias italianas en Europa que, según él, planeaban actos contra Estados Unidos. Sí, Capone intentó convertirse en informante a cambio de inmunidad presidencial. Esa carta nunca llegó a su destino. El agente que la encontró la ocultó y fue hallada décadas después en una subasta de objetos clasificados. ¿Qué opinas? ¿Traidor o genio? Lo que viene en la siguiente parte va más allá de la lógica. Conexiones con Hollywood, mansiones subterráneas, contratos con celebridades y un posible vínculo con la creación de Las Vegas. Pero antes, suscríbete ahora. No dejes este video sin activar la campanita. Lo que estamos revelando aquí no está en Netflix ni en ningún documental. Es contenido exclusivo, seleccionado, verificado y contado como tú lo mereces. Dale like, comparte con tu gente y coméntame abajo. ¿Cuál de estos secretos te pareció el más impresionante?
¿Sabías que Al Capone tuvo reuniones privadas con productores de cine de Hollywood en los años 30? Según registros filtrados por Dan Stossel, un archivista retirado de Paramount Pictures, Capone no solo financiaba películas de forma indirecta, también daba notas sobre los guiones, especialmente en cintas donde aparecían mafiosos, violencia o códigos de honor. Él quería controlar cómo se narraba su mundo, una especie de director de la sombra. De hecho, una versión temprana de Scarface, la original de 1932, fue leída personalmente por Capone antes de su estreno. ¿Qué cambió en esa historia por orden suya? Te lo revelo ahora. En el guión original, el protagonista moría humillado, llorando por su madre. Capone mandó reescribir la escena final. Pidió que muriera de pie, con una sonrisa cínica y una frase de poder. ¿Por qué? Porque según él, los hombres no lloran ante su destino, lo dominan. Esa frase, según testimonios de la época, quedó grabada en la puerta de su oficina secreta en la mansión de Chicago. Sí, como si fuera su lema personal. Ahora, hablemos de Las Vegas, aunque muchos asocian a Bugsy Siegel con la fundación EOTH de la Ciudad del Pecado. La verdad es que Capone ya había enviado emisarios a Nevada años antes. Él entendía que los juegos de azar serían el próximo gran negocio. Se dice que financió, en secreto, la compra de terrenos baldíos en lo que hoy es el Strip de Las Vegas. Documentos filtrados en 2015 por un notario de Reno muestran firmas falsas, apodos como Don F, G y movimientos de dinero desde cuentas en Cuba. ¿Te imaginas si Capone hubiese vivido 20 años más? Probablemente sería el verdadero padre de Las Vegas. Pero aquí viene algo todavía más loco. Entre sus objetos más extraños se encontraba un piano Steinway bañado en oro. No era solo por ostentación. Cada tecla tenía una inicial grabada, y no eran al azar. Según un especialista en criptografía consultado por el FBI en los años 40, esas letras formaban un código para acceder a cajas de seguridad internacionales. Un teclado convertido en mapa del tesoro. ¿Dónde está ese piano hoy? Desaparecido desde 1947. Si alguien lo encuentra, podría estar a un paso de la fortuna más oculta del crimen organizado. Y ahora vamos al corazón de su red: los favores. Capone no solo compraba con dinero, compraba con protección, con silencio, con secretos. Un famoso chef italiano, cuyo restaurante en Chicago aún existe, confesó que Capone le pagaba con amistad. Lo protegía de otros mafiosos, le llenaba el local de clientes. Y a cambio, solo pedía su plato favorito cada viernes: lasaña de trufa negra con vino Barolo de 1912. ¿Sabías que Capone tenía una bodega de más de 800 botellas de vino francés y champán ruso confiscado de aristócratas exiliados? Y lo más raro, bebía solo en copas hechas de ónix negro. ¿Por qué? Decía que el vidrio común no protegía contra el veneno, paranoia o conocimiento real de amenazas internas. Tú dime. Y ahora un dato de película. Capone fue el primero en tener un cuarto a prueba de balas dentro de su propia casa. No solo las paredes eran blindadas, sino también el techo y el piso. Estaba decorado con cortinas gruesas de terciopelo rojo y una lámpara central de cristal italiano. En el centro, un escritorio con una Biblia y una pistola oculta en su interior. ¿Qué tipo de persona reza mientras apunta? En esa habitación, según sus allegados, tomó las decisiones más importantes de su carrera. Allí firmó contratos, orden. En esta parte entramos en terreno prohibido, literalmente. Porque uno de los secretos mejor guardados de Al Capone es su supuesta participación en los orígenes de Las Vegas. Sí, lo escuchaste bien. En los años 30, antes de que la ciudad fuera sinónimo de casinos, luces y excesos, ya existía un movimiento en la sombra. Una red de inversores silenciosos, supuestos empresarios de entretenimiento, que llegaban con maletas llenas de efectivo para financiar hoteles en el desierto.
¿Y adivina quién estaba entre ellos según archivos desclasificados del FBI en los 90? Exacto, Capone. La teoría más impactante afirma que Capone, desde su retiro forzoso, usó intermediarios para financiar la construcción del Meadows Club, uno de los primeros locales de apuestas de Las Vegas. Aunque su nombre nunca apareció en los papeles, el estilo del club, el lujo excesivo, las medidas de seguridad, las fiestas privadas con jazz y champán francés eran marca registrada del mafioso de Chicago. Y aquí viene la locura. Un investigador privado encontró en 2004 un libro de contabilidad en una casa abandonada de Illinois con las iniciales AC, grabadas y registros de pagos mensuales hacia Constructores del Oeste. Todo apunta a Vegas. Pero nadie quiere hablar oficialmente del tema. ¿Por qué? ¿Qué se oculta detrás de esta conexión? ¿Es posible que el imperio del pecado en Nevada naciera con dinero sucio de Capone? Imagina por un segundo si eso se confirmara. Sería como decir que el paraíso del entretenimiento americano tiene cimientos mafiosos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría que investiguemos más sobre esa conexión? Déjalo en los comentarios porque si hay interés, eso se merece un video completo aparte. Pero volvamos al presente. Capone no solo construyó redes de poder y negocios ilegales, también cultivó relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Sabías que Frank Sinatra visitó su mansión una vez? Según rumores de la época, Capone tenía una sala de jazz con acústica perfecta, donde invitaba a músicos a tocar en secreto. Louis Armstrong, Cab Calloway y hasta una joven Billie Holiday fueron vistos entrando en la mansión con protección armada. ¿Eran solo invitados? ¿O era parte de una red de favores donde la música pagaba silencio? Una fuente anónima del archivo del Chicago Tribune menciona que Capone tenía grabaciones exclusivas de estas sesiones, guardadas en una caja de madera forrada en terciopelo, grabaciones que nunca fueron liberadas al público. ¿Dónde están hoy? Nadie sabe. Pero si algún día aparecen, cambiarían la historia de la música para siempre. Y hablando de arte, hay otro capítulo escondido: la pasión de Capone por la pintura. En su oficina privada colgaban al menos 4 obras que, años después, se identificaron como originales robados del Renacimiento italiano. ¿Cómo llegaron a sus manos? ¿A quién se los compró? El FBI nunca lo descubrió. Y cuando incautaron su casa, esas pinturas ya no estaban. Desaparecieron. Literalmente se esfumaron. Una teoría dice que las regaló a políticos influyentes como soborno. Otra, que las enterró con él, en un ataúd falso, bajo toneladas de concreto. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Buscarías ese tesoro? ¿Te atreverías a profanar el misterio por una pintura de $5 millones? Ahora, pongamos en la balanza la figura de Capone comparado con otros gigantes del crimen. A pesar de ser arrestado por evasión fiscal, su leyenda superó la de criminales más sangrientos. ¿Por qué? Porque Capone no solo vendía alcohol, vendía imagen, vendía elegancia, poder, un estilo de vida que mezclaba lujo con brutalidad. Tenía carisma, y eso ningún otro capo tuvo en esa magnitud. A diferencia de Escobar, que fue amado por los pobres y odiado por el sistema, Capone caminaba entre ambos mundos. Podía mandar flores a un funeral y al mismo tiempo ordenar una masacre. Así de compleja era su figura. Y por eso sigue siendo un ícono cultural. Películas, videojuegos, series, todos han tomado prestado su nombre, su estética, sus frases. ¿Y sabes qué? Muchos de esos detalles vienen de los archivos secretos del FBI que nunca se publicaron oficialmente, pero se filtraron con los años. Como esa frase que Capone escribió a mano en un diario personal: "Si el poder tiene precio, yo ya lo pagué". Esa frase hoy cuelga en el despacho de un multimillonario estadounidense que compró uno de sus diarios en una subasta secreta por $1,2 millones. ¿Te das cuenta? Hasta sus pensamientos se venden como oro. Y para cerrar esta parte, quiero compartirte uno de los mitos más escalofriantes. Se dice que en los últimos días de vida, cuando ya estaba enfermo y con la mente debilitada,
Capone caminaba por su jardín de Palm Island hablando solo. Testigos aseguran haberlo escuchado decir: «No se llevaron todo. Todavía queda uno». ¿A qué se refería? ¿Una caja oculta? ¿Un testigo? ¿Un secreto final? Nunca lo sabremos con certeza, pero esa frase quedó grabada en la historia, como una promesa, una advertencia, un susurro desde la oscuridad. Después de todo lo que hemos descubierto, aún queda un rincón oscuro en esta historia. Un rincón donde no hay lujo, ni fiestas, ni armas, sino soledad, decadencia y el precio real del poder. Al Capone, el hombre más temido de América, terminó sus días como un anciano enfermo, mentalmente deteriorado por la sífilis, hablando con fantasmas que solo él podía ver. En los últimos años de su vida, ya no era un gángster, ni un millonario, ni un símbolo del crimen. Era una sombra de sí mismo. Vivía recluido en su mansión de Palm Island, donde antes se celebraban orgías con champán. Ahora se escuchaban rezos católicos y lamentos incomprensibles. Su familia contrató enfermeros de tiempo completo y médicos que trataban de frenar el deterioro de su mente, pero ya era tarde. Había días en los que Capone creía que aún era el rey de Chicago. Otros preguntaba por su madre, como si fuera un niño perdido. Una enfermera escribió en su diario que Al se levantaba de madrugada y se sentaba frente al piano, presionando las teclas al azar. Decía que componía canciones para los que se había llevado consigo. ¿Era culpa o simplemente delirio? Y aquí viene una de las revelaciones más fuertes. En 1946, un sacerdote que visitó a Capone regularmente para confesarlo, escribió una carta a un cardenal del Vaticano. En ella, aseguraba que Capone guardaba un secreto de Estado, algo tan grande, tan perturbador, que incluso en su estado demente, se negaba a revelarlo por miedo a que todo se derrumbara. La carta nunca fue publicada oficialmente, pero fue filtrada por un descendiente del cardenal en 2007. ¿Cuál era ese secreto? ¿Era sobre un político? ¿Una conspiración? ¿Más profunda? Nadie lo sabe. Pero lo más inquietante es que en esa misma carta, el sacerdote decía: Al Capone no murió con la mente perdida, fingió hasta el final. Que sí, hay una teoría, cada vez más fuerte, que dice que Capone, al darse cuenta de que su final estaba cerca, actuó como enfermo mental para evitar que lo asesinaran en prisión o que lo investigaran más a fondo. Que toda su decadencia fue una actuación magistral para proteger lo poco que le quedaba, su familia y su último tesoro escondido. Y hablando de eso, después de su muerte, se hicieron múltiples excavaciones en su mansión buscando cajas fuertes, bóvedas ocultas, documentos secretos. Se encontraron algunas cosas, fotos, armas, joyas, pero nada que explicara lo que el FBI había descrito como un imperio financiero paralelo. Entonces, ¿dónde está el resto de su fortuna? ¿En criptas bajo iglesias? ¿En bancos suizos bajo identidades falsas? ¿O quizás en manos de alguien que lo ayudó a esconderlo todo? Muchos creen que esa persona fue su esposa, May Coughlin, una mujer discreta, católica, que jamás se metió en sus negocios, pero que vivió toda su vida con un acceso directo a su archivo personal. May sobrevivió a Al por 20 años y hasta el final jamás habló una sola palabra con la prensa, ni una. Su silencio fue absoluto. ¿Guardó ella el secreto? ¿O lo enterró con él? Ahora, quiero que pienses en esto. Al Capone no fue solo un criminal. Fue una marca, un símbolo. Su rostro apareció en camisetas, películas, novelas gráficas, videojuegos, hasta en botellas de vino. Su nombre representa un arquetipo, el del villano carismático, el criminal elegante, el demonio vestido de traje italiano. Y aunque murió hace más de 75 años, su legado sigue generando millones. Hay tours por su mansión,
museos con objetos personales y subastas donde se pagan fortunas por una simple nota firmada por él. ¿Qué otro criminal genera tanto interés décadas después de morir? Hoy, Capone tiene más impacto que muchos políticos en funciones. ¿Por qué? Porque su historia no es solo violencia y poder. Es lujo, misterio, astucia y, sobre todo, una narrativa cuidadosamente construida. Él entendió el poder de la imagen antes de que existieran las redes sociales. Y eso lo convirtió en leyenda, pero también dejó una advertencia, una lección que pocos se atreven a leer entre líneas. Todo imperio que se levanta sobre el miedo termina consumido por él. Y así fue con Al Capone. El mismo hombre que compraba jueces y mandaba a construir búnkers secretos, terminó sus días con la mente quebrada, murmurando palabras al viento, mirando un mar que ya no le respondía. Ahora te pregunto, ¿valió la pena? ¿Tú cambiarías tu libertad por poder absoluto? ¿Tu salud por millones en bóvedas escondidas? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión, porque esta historia no termina aquí. Y tu punto de vista importa. Y si aún no te has suscrito, este es el momento, porque el próximo video te va a volar la cabeza. Vamos a entrar en el mundo de otro personaje tan polémico como Capone, pero con un estilo aún más oculto. Un famoso que todos creen conocer, pero que esconde secretos que ni sus fans aceptarían. Activa esa campanita, comparte este video con quien ama el misterio, el lujo y las historias prohibidas. Y prepárate, porque lo que viene es más caro que tu casa. Hoy, Al Capone está más vivo que nunca, al menos en la cultura popular. Su figura ha sido reinterpretada en más de 50 películas, documentales y series, desde Los Intocables de Brian De Palma hasta videojuegos como Mafia y Call of Duty, pasando por canciones de rap que lo mencionan como un símbolo de respeto callejero. Capone no solo fue un hombre, fue un fenómeno cultural que trascendió su época. Y esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo alguien acusado de asesinatos, lavado de dinero y tráfico ilegal se convirtió en ícono? Comparémoslo. Capone tenía más propiedades que Messi y Neymar juntos en su mejor momento. Mientras los futbolistas modernos compran mansiones en Miami o yates en Ibiza, Capone tenía islas enteras bajo nombres falsos. ¿Y los autos? Mientras Bad Bunny presume su Bugatti en redes, Capone mandaba a blindar sus Cadillacs antes de que existieran empresas especializadas. Su carro favorito tenía vidrio a prueba de balas, llantas reforzadas y una trampilla secreta por donde podía escapar. Literalmente, era James Bond, antes de que James Bond existiera. Y en cuanto a relojes, se dice que poseía una edición única de Patek Philippe con diamantes negros, valorada hoy en más de $8 millones. Esa pieza jamás ha sido exhibida en público, y algunos aseguran que fue heredada por un coleccionista ruso que la compró en una subasta secreta en Ginebra. Nadie sabe si es verdad, pero el mito alimenta la leyenda. Capone no solo fue más rico que muchos famosos actuales, fue más influyente. Cuando él hablaba, Chicago se detenía. Los periódicos se peleaban por una foto suya. Las marcas de trajes italianos lo usaban como inspiración. En los clubes de Nueva York, los bartenders brindaban al estilo Capone, con whisky ilegal, jazz de fondo y un puro cubano, y aún con todo eso, murió como un hombre olvidado, escondido del mundo, temido por unos y ignorado por otros. Esa es la paradoja. El hombre que lo tuvo todo, terminó sin nada. El que mandaba callar a jueces, murió hablando solo. El que creó un imperio, no dejó heredero que pudiera sostenerlo. Y sin embargo, aquí estamos, hablando de él, investigando sus secretos, siguiendo las pistas de un rompecabezas que ni el FBI pudo resolver del todo. ¿No es eso, en cierto modo, la inmortalidad? Por eso este video existe, porque la historia de Capone no es solo crimen y castigo. Es una lección de poder, ambición, caída y mito. Es la historia de cómo se construye una leyenda y de cómo se paga el precio.
Y ahora viene la parte más importante. Tú. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que Al Capone fue un monstruo o un genio incomprendido? ¿Crees que todo ese lujo valía el precio de perder la libertad, la salud, la paz? ¿Te gustaría vivir con ese nivel de poder, sabiendo que cada paso puede ser el último? Responde en los comentarios. Este canal no es solo para contar historias. Es para descubrir qué piensan personas como tú, que buscan la verdad detrás del mito. Y si te impactó todo lo que descubrimos hoy, prepárate, porque el próximo video será aún más intenso. Vamos a explorar la fortuna secreta de una celebridad global, alguien que todos conocen, pero nadie realmente entiende. Una estrella que transformó el dolor en millones, el escándalo en fama y los secretos en un imperio oculto. Suscríbete ya, activa esa campanita, porque lo que viene te va a dejar en shock. Aquí hablamos del lujo que no ves en televisión, del poder que se mueve en silencio, del dinero que se esconde justo debajo de nuestros pies. Y tú estás invitado a descubrirlo. Nos vemos en el próximo video.